¿Qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a la segunda noche de conferencias en este camino hacia la salvación, donde estamos analizando los pasos en el camino de la salvación o hacia la salvación. Y quiero decirles que una vez que hemos ingresado en el proceso de este camino hacia la salvación, pues dimos el primer paso, el arrepentimiento. Pero este primer paso no nos puede dejar como con un pie así paraditos y el otro en el aire, desequilibrados. Este necesariamente conduce al segundo paso en el camino hacia la salvación. Y es importante que nosotros lo consideremos. Y es necesario que como Pedro vayamos a nuestro Getsemaní, que hagamos ese acto donde reconocemos nuestras faltas y nuestros pecados. Pero este segundo acto es también muy importante y va junto con el primero, como les dije. Se llama confesión. Al dar este segundo paso con sinceridad, escucharemos la frase más dulce que haya podido escuchar un alma atribulada por el pecado. Esta frase la escuchó de labios de Jesucristo, un pobre enfermo que se encontraba casi moribundo. Y quiero compartir con ustedes esta presentación, donde vamos a ir viendo estos aspectos del mensaje. Dice San Lucas capítulo 5, versículo 20, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Confía, tus pecados te son perdonados. Vamos, esto es algo importante. Dice el deseo de todas las gentes, la página 234, la carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. El paralítico impotente estaba sano. El culpable pecador, perdonado. Y en las páginas 233 y 234 dice que cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia vivificadora del Salvador había bendecido primero su corazón adelante, porque este hombre estaba más preocupado por lo que había cometido y realmente cuando buscó a Jesús, no lo buscó para ser sanado y para volver a caminar, realmente no. Lo que él quería era saber que podía descansar. Por eso dice el apóstol Juan en la primera carta de San Juan, el capítulo 1 y el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Cuán importante es esto que acabo de compartir con ustedes? Porque como les decía, este hombre estaba realmente tenso y preocupado, y el escuchar que Jesús le dijera tus pecados te son perdonados, para él fue sumamente significativo, porque su alma anhelante se tranquilizó. En primer lugar, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo este hombre para poder escuchar las mismas palabras. Arrepentirnos y confesar. En San Lucas capítulo 15, del 11 hasta el 32, tenemos una de las historias más impresionantes y más hermosas que contara nuestro Señor Jesucristo, que es la parábola del hijo pródigo. Aquí hay una situación bien interesante, porque dice el versículo 12 que, bueno, empieza el relato diciendo que era un hombre que tenía dos hijos, y uno de ellos, el menor, le dijo al papá, dame la parte de la herencia que me toca. Estaba cansado de la granja, del campo, de las responsabilidades, y él dijo, yo quiero mi herencia, porque si yo puedo tener mi herencia, yo quiero
aventurarme y hacer otras cosas diferentes a las que se hacen aquí en el rancho. Y la verdad es que el muchacho, pues no sabía lo que estaba pidiendo. En esta historia de el padre, nos dice cómo es que el Padre Celestial sigue amando a sus hijos descarriados, que van por otros caminos, los caminos del mundo. También ilustra el hecho de que Dios nunca rechaza y siempre nos recibe con los brazos abiertos, especialmente aquellos pecadores arrepentidos que reconocen y confiesan sus culpas. El chico se fue a una provincia lejana, apartada. No quería tener contacto con sus padres, no quería que lo anduvieran fiscalizando. Y se dio a disfrutar de todo lo que había, y había pachanga, y había herencia, y pues entró a muchas cosas indebidas. Y le sobraron los amigos porque había dinero, podía apostar, había mujeres, y entre borracheras, pachangas y mujeres, se le fue terminando el dinero. Hasta que un día se acabó el dinero. Se acabó el dinero y conforme se acabó el dinero, se acabaron los amigotes. Dice el versículo 15 que tuvo que buscar un trabajo porque nadie, de pronto todos los amigos que los conocían se le perdieron. Dicen acá en México, se les sordearon. Los buscaba y se le escondían. Y ya no había forma de que esos amigotes que en algún momento él metía, los defendía, pues se acabó el recurso, se acabó todo. Triste, pero cierto. Y consiguió un trabajo. Vino una crisis financiera, una tremenda crisis. Faltó el trabajo, faltaron las cosas, se pusieron las cosas terribles, y entonces para subsistir buscó ese trabajo, y el único trabajo que encontró fue cuidando marranos. Sí. Y un día tenía tanta hambre que se le antojó lo que comían los marranos. Y para que se te antoje lo que comen los marranos, realmente hay que tener mucha hambre. Sí, de otra manera no es posible. Desde el ruido que hacen y todo. Y mientras estaba allí, a lo mejor peleando con una algarroba, con un pedazo de comida y una hierba allí, no sé, un pedazo de apio que estaba en el hocico de aquel marrano, en ese momento el chico reaccionó. Y esa reacción lo llevó a recordar que en la casa de su papá, los jornaleros, los trabajadores tenían abundancia de pan. Y así lo dijo él. Los jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Fíjense cómo él va analizando lo que hizo, va analizando su condición y dice, oye, esos trabajadores de mi papá tenían abundancia de comida, y se acordó de los frijolitos, de las tortillitas de harina, del panecito, de los platanitos, de todo eso, el atolito, el chocolatito. Cómo era rico aquel pan recién salido del horno, aquel pan de centeno. Dijo, aquí me estoy muriendo de hambre. ¿Pero por qué me estoy muriendo de hambre? Bueno, porque yo me la busqué. Yo me la busqué, nadie más. Y entonces el chico dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él lo está pensando. Es que no puedo llegar a decirle a mi mamá, fíjate que no me fue bien, fíjate que me quedé sin nada. No, qué vergüenza, o sea, se me acabó todo, lo despilfarré, me quedé sin nada. Bien me lo decía mi mamá. Y yo no quise entender. Mira, todo por lo que tuve que pasar, todas las angustias, todo, no puede ser. Voy a decirle a mi papá que me perdone y que me agarre como a jornalero. Voy a pedirle trabajo a mi papá. No soy digno de ser su hijo, pero le voy a pedir perdón porque no puedo dejar esto así. Él tenía razón.
Él fue bueno y yo no. Que me dé trabajo, aunque sea para comer, porque sus trabajadores tienen. Pero entonces dice el versículo 20 que cuando aún estaba lejos en ese camino de regreso, su padre lo vio a la distancia y fue movido a misericordia. Y corrió el papá, salió de la casa, corrió por el camino, agarró a ese muchacho, lo abrazó y lo besó. Y ese muchacho olía mal. Se vino directamente de la granja de los marranos. Imagínense el olor tan terrible de los marranos y todo el camino que hizo, sudado, lleno de tierra, asoleado, venía oliendo terrible. Pero su papá lo abrazó y lo besó. En ese momento, las cosas cambiaron. Sí, porque el padre hizo algunas cosas. Estará en el versículo 22. Miren, el papá lo levantó. Dice el versículo 22 que lo levantó porque el chico cayó de rodillas y le dijo, papá, perdóname. Pero el papá ya no lo dejó terminar. El muchacho pidió perdón. Pero antes de que le dijera, contrátame como a un jornalero, el papá lo levantó, lo mandó a vestir con ropa nueva. Rápido le dijo al mayordomo, consíganle ropa nueva, pónganle ropa nueva, quítenle esos harapos que trae puestos, pónganle zapatos, viene descalzo, pónganle zapatos. Se quitó su anillo, el anillo de la autoridad, el anillo de la firma, y se lo puso en el dedo al hijo y mandó a organizar una tremenda fiesta, dice el versículo 23. Y cuando fue cuestionado por la fiesta que hizo por el hijo mayor, ¿cómo es posible que hayas hecho esta tremenda pachanga? Si este chamaco se gastó el dinero en prostitutas, se gastó el dinero en parrandas y tú le organizas una tremenda pachanga. No puede ser, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Quiero que entiendas esto, hijo, así son las cosas. Este chico le cambió la vida y le cambió la vida de una manera dramática, contundente. ¿Usted sabe cuántas cosas se le cambiaron en el recorrido a este muchacho? Quedó libre del sentimiento de la culpabilidad por la ingratitud. Fue recibido de nuevo como hijo y otra vez gozó de las abundantes bendiciones y otra vez pudo comer una comida decente, una comida en forma. Es importante que nosotros recordemos lo que dice el salmista. Cuando la persona no confiesa, y esto está escrito en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu manto, tu mano. Te la podías pasar llorando todo el día por haber ofendido, por haber dañado a tu prójimo, por haber lastimado el corazón de Dios, pero eso no va a solucionar. O sea, después de que te arrepientes porque hiciste el mal, necesariamente tienes que confesar. El chico se levantó, el chico tuvo que dejar el trabajo e irse y postrarse de rodillas humildemente delante de su papá. No porque el papá se lo estaba exigiendo, sino porque él necesitaba hacer esa confesión para quedar libre de la carga de la culpabilidad que ahora estaba enfrentando. Por eso David dice, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron, porque me sentía terriblemente mal. El himno 226 del himnario adventista antiguo dice así, yo soy pecador, no hay nada bueno en mí. Ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad.
yo soy pecador. Ten de mi piedad. Ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. Sí, querido hermano, esto es muy importante. Para poder escuchar las palabras, confía, hijo mío, tus pecados te son perdonados, es necesario que nosotros hagamos la confesión de nuestras faltas. ¿Cuántas veces en los hogares se rompe el matrimonio simplemente porque alguno de los dos cónyuges no dice reconozco mi falta, no dice me equivoqué, no dice perdóname? Por eso el hijo del salmista Salomón, el salmista David, dijo Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, es decir, deja de hacerlos, alcanzará misericordia. ¿Saben que David experimentó eso? Él era un hombre según el corazón de Dios. Y esto quiero aclarar que él no siempre fue bueno. Y era el varón conforme al corazón de Dios, no porque nunca hubiera pecado, sino porque él era lo suficientemente valiente y lo suficientemente grande para reconocer sus errores. Cuando se daba cuenta que había pecado, confesaba con sinceridad y con lágrimas. Un día el profeta Natán vino delante de él y le contó la historia de un hombre que había procedido mal, que tenía muchos ganados y que cuando recibió a un visitante fue y le quitó la única oveja que tenía el vecino de enfrente. Y se la preparó, se la aderezó al otro. En lugar de agarrar una oveja de su ganado, fue y le quitó la única ovejita que tenía y que criaban como si fuera una hija. David se encendió en ira. David pronunció una sentencia conforme a la jurisprudencia hebrea. Debe pagar 4 veces tanto porque no tuvo misericordia. Y el profeta levantó su vara y le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. David quedó impactado por esta reprensión que venía de parte del cielo. Pero dice segundo de Samuel 12:13, que David inmediatamente, cuando vino la sentencia y Natán le dijo, yo te di, o sea, Dios, el Señor dice, yo te di el reino, yo te di las mujeres que están aquí, tus esposas, yo te hice grande, yo te di la victoria, y con este pecado que tú has cometido, has hecho blasfemar a los enemigos de Dios. Y le dice las cosas que van a venir. Y David cae de rodillas y dice, pequé contra Jehová, pequé contra el Señor, he pecado. Y lo dijo con sinceridad. Él compuso el Miserere, el Salmo 51, y rescato algunas frases que vienen ahí en el Salmo 51. El primer versículo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, dice el versículo 2. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, dice el versículo 4, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No está pidiendo, no está dando justificaciones, no está dando explicaciones. Es que yo estaba solito, es que, no, ningún es que. Yo he pecado y lo he hecho solo, he hecho lo malo delante de ti. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Un anhelo de su corazón. Y en el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévame, Señor. Recréame, Señor. Lo que más le preocupaba a David, versículo 11, no me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y no está hablando del reino, no está hablando de la corona, no está hablando del trono ni de los privilegios, está hablando de la presencia del Altísimo. No me deseches,
de tu presencia. No me retires el Espíritu Santo. Esta es una de las confesiones más impresionantes. Dice 2 Samuel 12:1 que inmediatamente vino la respuesta del cielo. Natán le dijo a David: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Sí? Resulta que David era reo de muerte, al igual que Betsabé. Debían morir apedreados. ¿Por qué? Por este pecado. David además era el autor intelectual de la muerte del esposo de Betsabé. O sea, conflagración, complot, asesinato, adulterio. ¿Qué cosa? El rey, el ungido de Jehová. Pero dice aquí, el Señor te ha perdonado, no morirás. No le quitó las consecuencias, pero le perdonó, no morirás. Dice el Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesé mi transgresión y tú me perdonaste. Para que la confesión sea efectiva, para que la confesión funcione, tiene que tener algunos elementos. Hay dos cosas que son importantes. La primera, debe tener la voluntad expresa de apartarse del mal. Por eso dijo Salomón, el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es decir, confesaste el error y te apartas. Expresas verbalmente lo arrepentido que estás. Y en segundo lugar, debe haber restitución. Sí. Número 5:7. Dice, confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. ¿Se acuerdan la experiencia de Zaqueo? Sí, este hombre era deshonesto. Su vida la había hecho y su riqueza las había hecho de un trabajo deshonesto, de los sobornos, que en México le llamamos las mordidas, o sea, el estar cobrando impuestos de más, el pedir cantidades de dinero por debajo del agua, toda esa cosa. Hizo una gran fortuna y tenía grandes cantidades de dinero. Pero el ejemplo de él es un ejemplo perfecto, porque cuando él recibió a Jesús en su hogar, lo recibió también en su corazón. Y él enmendó su vida pecaminosa de antes. Por eso dijo, puesto de pie delante del Señor, he aquí, Señor, que la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo regreso cuadruplicado. Le regreso 4 veces tanto. O sea, le regreso lo que le quité, le regreso la oveja y le doy 4 más. Como David dijo, deberá pagar 4 veces tanto. Eso era conforme a la ley. ¿Y Jesús qué dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Si nosotros queremos el perdón y la salvación, tenemos que tener el espíritu de Zaqueo y debemos de seguir su ejemplo haciendo la restitución. Ahora pregunto, ¿a quién le debemos confesar nuestros pecados? ¿A quién le debemos confesar nuestros pecados? ¿A un hombre? ¿A un sacerdote o ministro religioso? ¿A quién? ¿Solamente a Dios? Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Sabes que ningún sacerdote, ningún ministro religioso, ningún pastor, ninguna persona puede perdonar pecados que son cometidos contra Dios y contra terceras personas. No. Como seres humanos solamente podemos perdonar los pecados que cometieron contra nosotros. No podemos perdonar los pecados de nadie más. Debemos de confiar. Todos los pecados tienen que ser confesados a Dios. Todos se confiesan a Dios. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo? Es una pregunta. Bueno, esta pregunta tiene su respuesta. Por ejemplo, miren, recuerdo una historia de un joven que fue a colportar en el verano y que ahí en el colportaje, pues él tenía su novia y se escribían y todo, pero cuando fue a esa ciudad para vender esos libros, para pagar su colegiatura, se hizo de otra novia, una muchacha de ahí de la iglesia, y luego le regresó, la terminó la de ya de la otra ciudad por carta, y vino y en una reunión de colportores, allí dijo, ahí le confesó a la novia que le había sido infiel, que había tenido otra muchacha ya en el campo, imagínense delante de todos, sin haberla previsto, sin haberla prevenido, le confesó sin haberle dicho algo que era entre ellos. Los pecados cometidos en secreto o en privado, ya sea contra Dios o contra el prójimo, pues se confiesan en privado. Pero los pecados que se cometen públicamente deben ser reconocidos y confesados en público. ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos nosotros de hacer una confesión por nuestros pecados? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Por qué? Bueno, Jesús dijo, vengan, vengan, yo les voy a dar descanso, porque el que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice San Juan 6:37. Al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Hermanos, tan pronto tú te das cuenta, tan pronto tú te das cuenta que has fallado, ese es el momento en el que debemos confesar. Ese es el momento. Dice el Camino a Cristo en la página 42, confesad vuestros pecados a Dios, quien solamente puede perdonarles, y vuestras faltas unos a otros. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta y es su deber perdonarte libremente. Debemos entonces buscar el perdón de Dios. Dios no exige el que confesemos nuestros pecados para humillarnos y para de esa manera poder salvarnos. No, las promesas de Dios son claras. Leímos en Proverbios 28:13 que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Leímos lo que David escribió. Confesé mis pecados, mis transgresiones, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice el Salmo 32. Y primero de Juan 1:9 dice, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, de toda maldad. Miren, el hijo pródigo fue recibido porque confesó sus pecados. Cuando Jesús le dijo a aquel paralítico que bajaron del techo, hijo, confía, tus pecados te han sido perdonados. El hijo pródigo, cuando le dijo a su papá, hijito, olvídate, olvídate, yo te acepto otra vez como mi hijo. Nuestro Padre Celestial lo quiere hacer. Por eso Él nos dijo que fuéramos a Él con la carga de nuestros pecados, porque Él no rechaza a aquel que se acerca humildemente en el tiempo en el que debe ser llamado. Fíjense que en cierto lugar de los Estados Unidos, hace tiempo, un pastor viajaba en un tren y a su lado iba un joven y el muchacho estaba bien nervioso, el joven. Y el pastor lo notó, veía que se tronaban los dedos, se mordía las uñas y el pastor
notó y dijo, bueno, este muchacho está un poquito desesperado, ¿qué pasará? Y le dijo, joven, ¿tienes algún problema? Y el muchacho le dijo, mire, la verdad es que sí. Mi padre y mi madre viven en X pueblo que está aquí, por donde va a pasar el tren dentro de poco. Soy el único hijo. Me cansé de la disciplina del hogar. Me enojé con mis padres. Me fui de la casa. Me porté mal. Y me fui y no les dije dónde estaba. Hace ya muchísimos meses de esto. Nunca me comuniqué con ellos. Pero me fue muy mal. Al fin reconocí mi error. Me vinieron ganas de ver a mis padres. Les escribí una carta. Les pedí perdón en esa carta. Y les dije qué día yo volver. ¿Sabe? La casa de mis padres está junto a las vías del ferrocarril, un poco antes de llegar al pueblo. Les dije a ellos en la carta que si me recibían, ataran un pañuelo blanco en una de las ramas del manzano que está junto a la vía. El tren ya va casi a llegar al lugar. Y no me atrevo a mirar por la ventana, porque si no hay un paño blanco en la rama del manzano, yo no sé lo que voy a hacer. El pastor le dijo al joven, mira, tranquilo, tranquilo. Trata de descansar un poquito, ¿ok? Yo me voy a fijar. Yo me voy a fijar y yo te lo voy a decir, ¿ok? No te preocupes. El joven le agradeció al pastor, se recostó un poquito ahí sobre el asiento, medio se estaba quedando dormido, cuando de pronto se sobresaltó y se levantó y dijo, ¡y! Ya pasamos el manzano, ya pasamos el manzano. Dígame, señor, dígame, ¿había un paño blanco sobre la rama? ¿Había un paño blanco sobre la rama? Y el pastor dijo, ¿un paño blanco sobre la rama? Hijo mío, había un paño blanco sobre cada rama del árbol. En el Monte Calvario hay una cruz. Esa cruz, en esa cruz ondea un paño carmesí, empapado con la sangre de Jesucristo. Allí, en esa cruz, ese paño carmesí es la garantía de que el Señor recibirá con los brazos abiertos a todo aquel pecador que vuelve arrepentido, confesando sus faltas. Mi hermano, quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy será el día en que el pródigo vuelva al hogar. Te invito, en el nombre del Señor, a que vengas a Cristo con tu carga de pecado, así como estás, de donde estés, ven. El Señor no te rechazará. Ven, pasa al frente. Ahí si estás en tu casa, frente a un dispositivo, ven, pon la mano sobre la computadora, pon la mano sobre el celular y escucha esta oración. Amado Padre, escucha el corazón de tu hijo, de tu hija, que clama, que confiesa que ha andado por el camino oscuro, que ha pecado y que no le ha ido bien, que tú siempre tuviste la razón y ahora no sabe cómo regresar. Señor, escucha el clamor de la oveja perdida. Señor, haz lo necesario, sacude, barre la casa para encontrar las dracmas perdidas. Y Señor, abre tus brazos para recibir al pródigo que viene magullado, oliendo a marrano, triste, derrotado, sin ni un peso en la bolsa, con la vergüenza de haber perdido absolutamente todo, de haber avergonzado el apellido de la casa, de haber faltado, de haber corrompido su cuerpo, pero venir con el corazón roto y quebrantado en busca del perdón.
Si alguno de nosotros nos atravesamos como el hermano mayor, que nos sentimos molestos por el retorno del pecador, que no queremos que se haga fiesta, que ridiculizamos al que la organiza, porque ¿cómo es posible que se haga fiesta por este mugroso pecador? Perdónanos, Señor. Bendito seas, porque festejas el retorno de un pecador. Bendito seas, porque abrazas al apestoso, porque besas a aquel que estaba entre los marranos del pecado. Bendito sea, Señor, porque le das perdón al que lo solicita con todo el corazón, arrepentido y confesando sus culpas. Escúchale, Señor, te lo ruego en tu nombre santo. Amén. Nos vemos mañana a la misma hora y por la misma sintonía. Muchas bendiciones.